Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Antes de empezar, obviamente vamos a felicitar a todas las mamás que nos escuchan, en especial a mi mami. Muchas felicidades. Gracias por ser esas grandes guerreras, esas grandes maestras. La guía hasta, ¿qué les puedo decir? Chef, GPS, despertador, incluso la hacemos de despertador y todo lo que conlleva, hasta de guardaespaldas con nuestros hijos, y créanme que es un gran trabajo, pero que nos traen grandes satisfacciones. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y también quiero felicitar a mi queridísimo Paquito Sea, mi rey precioso, que siempre estés lleno de muchísima luz y muchísima salud. Muy feliz cumple, que hoy no vamos a decir cuántos cumple, pero hoy es el cumple de mi querido Paco Sea. No, que 50, un poquito más. Te amo, mi Paco, aquí nos está escuchando. Y vamos a empezar hoy a hablar de un tema muy importante, ya que hoy se conmemora el Día Mundial del Lupus, una enfermedad crónica que puede causar inflamación y dolor en cualquier parte del cuerpo. Es una enfermedad autoinmune, lo que significa que nuestro sistema inmunológico, que generalmente lucha contra infecciones externas, ataca al tejido sano y afecta con mayor frecuencia a la piel, las articulaciones y órganos internos como riñones y el corazón. Hace un año inició el primer registro mexicano de lupus, elaborado por especialistas de la UNAM, y cuenta con aproximadamente 1,600 pacientes inscritos. Así que hoy vamos a hablar de esto y obviamente también, celebramos a todas las mamis y a todas las personas que hoy pues también recuerdan a la suya, quien ya no está. En mi caso, gracias a Dios, tengo a la mía y le mando todo mi amor. Y le doy la bienvenida al doctor Francisco Merayo Chalico. Él es médico internista y reumatólogo, director médico de Reumática. ¿Cómo estás, querido Francisco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me uno a la felicitación a todas las mamás. Exacto, y también a las mamacitas y a las que están, Correcto. las que todavía no saben que lo van a hacer, que seguramente Así es. hay bastantes. Muchísimas gracias, Francisco, por unirte a esta gran felicitación. Y a ver, cuéntanos qué es el lupus y por qué nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa nos ataca. Bueno, el lupus es una enfermedad multisistémica, afecta a cualquier órgano, en donde por razones desconocidas, aunque si tenemos alguna idea, por ejemplo, que es más frecuente en mujeres, en edad fértil, el sistema inmune, que es el encargado de defendernos contra las infecciones, se confunde y se vuelca contra el propio cuerpo, inflamándolo, activándolo, dañándolo, lastimándolo. Las razones específicas por las cuales ocurre, hoy en día todavía no los conocemos, se dice que es multifactorial, es decir, son muchos factores, principalmente el ambiente, es más común en zonas con mucho más exposición solar, cercanas al Ecuador, en sitios donde hace mucho frío es más raro, como te decía, que ser mujer en edad fértil, el Ujú. ambiente genético, si se tiene carga genética, cuando se conjunta todo eso, hace que un paciente, casi siempre decimos una paciente porque es más frecuente en Sí. mujeres, pues padezca esta patología que se conoce como lupus eritematoso sistémico o generalizado. ¿Qué tan frecuente, hablando de género, cuánto es 2 por 1? Pero sí hay hombres que tienen lupus, aunque la Si mayoría hay son hombres que mujeres. tienen lupus, correcto, aunque la proporción es 9 mujeres por cada hombre afectado. O Ándale, o sea, sea, sí 9 es, a uno. sí, 9-1. Imagínense nada más. Ahora, ¿cómo es la sintomatología y cómo a qué edad es el pico de presentación? El pico de presentación suele ser entre los 16 y los 25 años de edad, es Ujú. decir, cuando más actividad hormonal hay en las mujeres, Sí. en periodos de edad fértil. Y los síntomas son muy variados. Los síntomas más comunes, que son más prevalentes, que son más frecuentes, son falta de ganas de hacer las cosas, caída de cabello, dolor articular, pérdida de peso, crecimiento de los ganglios linfáticos, úlceras en la boca, lesiones en la piel. Son muy inespecíficas y ya algunas que son menos frecuentes, como puede ser inflamación del riñón, de los pulmones, del corazón o algunas alteraciones en las células de la sangre,
son mucho más características de la enfermedad, pero son menos frecuentes. Estas primeras que comenté suelen estar en el 85-90% de los pacientes o las pacientes que debutan con lupus. Doctor Francisco Merayo, entiendo que, por ejemplo, la caída del cabello, cansancio, pérdida de peso, uñas quebradizas, no sé si también, o sea, es como que lo relacionan mucho a cuestiones hormonales y como decías, es una cuestión donde de 16 a 25 años donde hay pues esta etapa más fértil. ¿Con qué otras enfermedades se confunde? ¿Tal vez con desequilibrios hormonales? Sí, la verdad es que el lupus la conocemos nosotros como la gran imitadora. Se puede confundir con prácticamente cualquier enfermedad porque puede haber gente que solo tenga lesiones cutáneas y se confunda con una infección de la piel, con una rosácea. Hay gente que puede tener solamente anemia y se confunde con pues, pérdidas menstruales. Hay mucha gente que lo puede padecer y como bien mencionabas, uñas quebradizas, caída de cabello, pues se puede confundir con un problema de tiroides, un problema hormonal. Entonces realmente el lupus se puede confundir con muchas cosas, entonces es importante que ante una sintomatología persistente como la que acabamos de mencionar, que tenga más de 3 o 4 semanas, pues se acuda al internista o al reumatólogo de preferencia, pues para descartar una enfermedad de este tipo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a un diagnóstico? ¿Cuánto tiempo tardan las mujeres de ir al dermatólogo, de ir al ginecólogo, de checar sus hormonas hasta que llegan a un diagnóstico de lupus? Pues desafortunadamente en México el tiempo en que un paciente empieza a presentar sintomatología y llega al reumatólogo suele ser entre 2 a 3 años de No, retraso en bueno. el diagnóstico. Sí, desafortunadamente en México tardamos mucho en diagnosticar estas patologías, estas enfermedades, pero en primer mundo idealmente no debe de pasar más de 3 meses después de que un paciente empieza con sintomatología, porque es que además cuando mejor podemos tratarlas y les podemos dar mejor medicación para que tengan mejor pronóstico. Estás hablando de pronóstico. ¿En qué sentido? O sea, si es una enfermedad que puede llegar a ser fatal. Sí, desafortunadamente hay un porcentaje de pacientes que puede ir entre un 10 o un 15% que puede llegar a tener manifestaciones que pueden poner en riesgo la vida como insuficiencia renal crónica terminal, como infartos al corazón, infartos al cerebro, afección de la visión, o sea, poner órganos realmente vitales en riesgo. No es muy alto, puede llegar a un 10%, un 15%, pero mientras más rápido la diagnostiquemos, más oportunidades tenemos de tratarla a tiempo y evitar que se presente alguna de estas complicaciones a largo plazo que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Es mucho más complicado cuando la paciente llega ya con la complicación del riñón, con el Sí. problema en el corazón, con el problema en el cerebro, pues ya es un poco más complicado revertir el daño, ¿no? Por eso siempre queremos hacer diagnósticos muy tempranos y oportunos. Y oportunos para poder recibir un tratamiento adecuado que ahorita nos comentas. Voy a una pausa, querido doctor Francisco Merayo Chalico, si se controla o se cura el lupus. Vamos a una pausa, queridos amigos, no se vayan, regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con el doctor Francisco Merayo Chalico, él es médico internista y reumatólogo, acerca del lupus, ya que hoy se conmemora el Día Mundial de Lupus, esta enfermedad autoinmune que afecta en muchas ocasiones. Es tejido de sostén, ¿no, Francisco? Pues la verdad es O que puede de afectar todo. cualquier tipo de tejido. Le llamamos enfermedades del tejido conectivo, Uh-huh. pero puede afectar realmente articulaciones, piel, uñas, ojos, cerebro, realmente cualquier tejido. Y también dentro de los órganos, porque muchas veces se ve por fuera, pero también adentro es la parte fundamental que afecta tejidos que están de sostén, tal vez de órganos vitales, ¿no? Correcto. De hecho, eso es un dato muy importante que no necesariamente tiene que haber la actividad clásica que vemos por afuera en la piel, sino Uh-huh. que el problema de hecho más grave es cuando afecta a los órganos internos, que muchas veces no se ve y solo lo podemos visualizar en estudios de laboratorio. Que eso es parte importante. ¿Cómo? O sea, ya sabiendo los síntomas que decías, tal vez problemas en la piel, problemas de aftas, cansancio, problemas articulares, etcétera, etcétera, ¿no? Que decíamos que se tarda aquí en México de 2 a 3 años para recibir un diagnóstico, un diagnóstico certero. Pero hablando de ya como diagnóstico como tal, ¿qué se hace para hacer un diagnóstico? ¿Qué estudios? Lo primero, pues evidentemente, quiero recalcar esto, es llegar al especialista, en este caso al Sí. reumatólogo,
que es el que solicitará los estudios pertinentes, que en general es una batería de estudios bastante amplia que va desde estudios convencionales que se piden siempre, como biometrías y demás, para ver que no haya algún tipo de anemia, alguna alteración en los glóbulos blancos. Eso es lo que normalmente pedimos, normalmente una química para ver que el riñón no esté lastimado. Ya luego, para hacer el diagnóstico en particular, ya se piden unos estudios muy específicos que llaman anticuerpos antinucleares y 3 o 4 más distintos, para que en conjunto con la clínica de la paciente o del paciente y en conjunto con los laboratorios, entonces ya podemos ahora sí que palomear y decir, este paciente cumple los criterios para ser clasificado como que padece el lupus eritematoso generalizado o sistémico. Ahora, ¿por qué eritematoso? ¿Por las afecciones a la piel? Exactamente, por la afección cutánea, y por eso es el nombre de rojizo o eritematoso. ¿Qué es lo que se muestra? ¿Como áreas enrojecidas? Sí, de hecho, característicamente, que es algo que normalmente solemos ver en la tele o en imágenes cuando alguien habla de lupus, es lo que le llaman el eritema, que es el enrojecimiento en alas de mariposa, que ocurre en estas zonas del cachete y en En la el puente nariz, de la nariz, que característicamente pues respeta este surco que tenemos acá, que se llama nasogeniano, y esta parte se pone roja. De como ahí la el parte de nombre los de cachetes, eritema para malar. los que están escuchándonos en radio. Correcto, en la zona de los cachetes y en En el el puente. dorso de la nariz. Sí. Exactamente. Ok, ahora, ese es por eso, pero hay gente que no tiene eso, o sea, que puede cursar con otra sintomatología como la que comentaste al inicio. Correcto, la sintomatología cutánea es muy frecuente en lupus, y esto del eritema o el enrojecimiento de la piel suele estar presente en un 80-85% de los pacientes o las pacientes que padecen lupus. Sin embargo, puedes tener lupus, digamos, en el riñón sin que necesariamente tengas la manifestación cutánea. Entonces, no hay que esperar a que se tenga todo el espectro de la sintomatología para hacer el diagnóstico. Sí. Hay que tener la sospecha clínica, ¿no? Que aquí yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, doctor Francisco Merayo, ¿el lupus se controla o se puede curar? El lupus se controla. Las enfermedades del sistema inmune, desafortunadamente, no se pueden curar, no se quitan, pero se pueden controlar muy bien con un grupo de medicamentos que es bastante variado. El arsenal de medicamentos que tenemos hoy en día, todavía a fechas recientes, en los últimos 2 años se han aprobado 2 nuevos medicamentos para tratar el lupus. Pero decir que alguien tuvo lupus y ya se curó del lupus, eso realmente no existe, sino que lo puedes tener tan controlado que incluso a lo mejor estés sin medicamentos, pero la enfermedad siempre va a estar ahí. Sí. Hay veces que puedes estar sin medicamento y que puede reaparecer por algún detonador. Sí, en general a eso le llamamos reactividad de la enfermedad o recaídas. Eso puede ocurrir sobre todo lo que suele ocurrir es que el paciente por alguna razón deja o suspende su medicación habitual, y entonces la enfermedad regresa y entonces se vuelven a activar de lo que habían estado ya previamente dormidos en la enfermedad, ¿no? Sí suele ocurrir con cierta frecuencia, y hay pacientes que, a pesar de estar tomando su medicamento de manera adecuada, de todas maneras pueden tener recaídas, ¿no? Entonces, por eso es importante que un paciente que padece una enfermedad del sistema inmune, en este caso lupus, tenga un seguimiento estrecho con su reumatólogo o reumatóloga. Claro. Entonces, comentamos que es 9-1, 9 mujeres por un hombre, esa es más o menos la incidencia, mucho más en edades productivas, de 16 a 25 años es como los picos de edad de mayor presentación. La sintomatología, pues, es muy variada, como decías, es se disfraza de 1000 cosas, que puede ser desde este eritema que está en los cachetes y en la base, en el puente de la nariz, puede ser también caída del cabello, aftas, cansancio, problemas articulares y bueno, y si hay algunas cuestiones en órganos internos, pues debe de haber alguna sintomatología en específico, ¿no? Por ejemplo, el riñón. Sí, por ejemplo, cuando se suele afectar el riñón, lo primero es que los pacientes o las pacientes empiezan a orinar con mucha espuma, se empiezan a hinchar de las piernas, empiezan a retener líquidos, digámoslo así, ¿no? A veces lo que les ocurre es que se hipertensan, se les sube mucho la presión en una persona que pues es delgada y que tiene 20 años, pues es que es raro que esté hipertenso porque no tiene factores de riesgo. En ese grupo de pacientes también debemos de sospechar de la afección de órganos internos, en este caso del riñón, ¿no? Sí. Aquí, dime una cosa, los médicos de primer contacto, médicos generales, médicos de la clínica normal, ¿sí saben de esta enfermedad como para poderlos direccionar hacia un especialista como los reumatólogos, que son las personas indicadas para tratar el lupus? Claro, de hecho, si bien el lupus es una enfermedad que tiene una prevalencia no tan alta, porque afecta
cercano a 0.5, no llega al 1% de la población mundial, pues como médicos, que todos nos formamos como médicos generales, es algo que solemos reconocer porque tiene características muy específicas y para nosotros es vital el trabajo del médico general porque es el que justamente los tiene que diagnosticar de manera temprana y hacer una referencia temprana. Lo que pasa es que muchas veces no es tan sencillo porque pues no hay tantos reumatólogos en el país y a veces llegar es muy complicado que el paciente se traslade, los estudios a veces tardan días o hasta semanas en salir y entonces empieza a volver un poco complejo el hacer el diagnóstico, pero por supuesto que el médico de primer contacto debe de conocer la enfermedad y hacer una referencia temprana. Ya, y para que no pasen estos 2 a 3 años de un diagnóstico oportuno para iniciar el tratamiento, que aquí el tratamiento sí es fundamental para que no haya más daño en los órganos, ¿no? Porque el daño, pues ya no, hay cosas que puedes revertir y hay otras que no. Exactamente, por ejemplo, las manifestaciones cutáneas suelen ser altamente reversibles con el tratamiento, algunas de ellas sí pueden llegar a dejar cicatriz, pero una afección renal que lleva, por ejemplo, 6 meses y que no se le ha dado nada de tratamiento, la probabilidad de que le des tratamiento y remita o que se quite es muy poquita. Entonces, por eso nosotros somos tan quisquillosos con la parte de las referencias tempranas. Si algo no Sí. anda bien, pues ve con tu reumatólogo o tu reumatóloga. ¿Por qué? Porque si perdemos 6 meses u 8 meses pueden ser vitales para ese órgano, ¿no? Y que ese paciente, pues en lugar de ser meritorio de un tratamiento para dejar de ese paciente que deje de tener diálisis, pues entonces más bien le va a tocar ya que entra a un programa de trasplante, lo cual se vuelve pues mucho más complicado porque requiere pues una institución, medicamentos más caros, No, entonces pues bueno, evidentemente mientras sí. más temprano lo diagnostiquemos, mucho mejor. O sea, sí hay una cantidad de pacientes de lupus, por ejemplo, que se les afecta el riñón, en este caso, que también hay el corazón y el cerebro y demás, ¿no? Pero que sí pueden acabar en una diálisis porque empiezan con una insuficiencia renal y en su momento también necesitar un trasplante. Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico oportuno. Vamos a una pausa, queridos amigos, doctor, y regresamos contigo para seguir hablando de lupus y que hoy usted tenga esta información para que pueda tomar mejores decisiones. Regresamos. 162 de Sky, sí, y 728 de Cablecom y el 3.4 de televisión abierta, así como en YouTube, en imagen multicast en vivo, donde también pueden seguirnos en todas las redes, Etel Soriano en Instagram y en Facebook, donde estamos posteando los programas para que pueda compartirlos y pueda más gente beneficiarse de la información que damos a través de los líderes de opinión y expertos como el que hoy me acompaña, el doctor Francisco Merayo Chalico, reumatólogo, hablando de lupus. Y estábamos comentando, querido doctor Francisco, que no se cura, se controla y por eso es tan importante la detección oportuna para que el daño no vaya en incremento y después ya sea una cuestión que necesite, por ejemplo, en el riñón, que eso es como más evidente, una diálisis o un trasplante, ¿no? Entonces sí, ahí se va complicando en cuanto a medicamentos, en cuanto a tratamientos, según el daño y según el órgano afectado, ¿no? Correcto. Hay un grupo de pacientes que puede llegar hasta un 30% de los pacientes que pueden llegar a afectar el riñón. No necesariamente que acaben en diálisis, pero a lo mejor sí requieren medicamentos importantes. Ok. Por eso decías que empiezan tal vez con edema en las piernas, ¿no? Por todo esto del manejo del riñón, o sea, cuando hay problemas renales. Correcto, hinchazón de piernas, orina con mucha espuma o hipertensión descontrolada son síntomas frecuentemente de que el riñón no ande funcionando bien. Ok, eso es importantísimo. Yo te quiero preguntar, Doc, ¿el tratamiento qué hace? ¿Hace que no haya esta pues, expresión de nuestro sistema de defensa y que nos autoataque? Si lo puedo llamar así, o sea, nos defiende contra nosotros mismos. Correcto, lo que hacen los medicamentos, tienen un nombre estos medicamentos que se llaman inmunosupresores. Lo que hacen estos medicamentos es que duermen o emborrachan un poquito el sistema inmune para que justamente, como bien mencionas, no te estén autoatacando esas defensas y que te estén lastimando. Sin embargo, no estamos tan avanzados en el tratamiento como para poder solamente dormir a las defensas malas que te están atacando. Sino Entonces, todo. siempre el tratamiento inmunosupresor puede dormir defensas buenas, digámoslo así, y por eso los pacientes que toman este tipo de medicamentos suelen estar un poco más en riesgo de tener padecimientos principalmente infecciosos, ¿no? Porque ya no tienes este sistema activo donde cuando ve algún patógeno lo ataca.
porque está como dormido sí en general. Pero lo tienes medio dormido. Exacto. Exactamente. Entonces, en lugar de que reaccione instantáneamente, pues a lo mejor tarda 2-3 días en reaccionar y lo que iba a ser una gripita, pues se vuelve una neumonía. Por Sí. eso es súper importante que los pacientes que padecen la enfermedad estén en constante comunicación con su médico tratante, con su equipo de reumatología, porque sabemos que cualquier cosita, que si la pipí con la infección, que si la diarrea, preferible verlo y de darle un tratamiento antibiótico oportuno antes de que decir, bueno, esperemos 2 semanas y resulta que se complique porque su sistema inmune sí está un poco comprometido por el tipo de medicación y por la misma enfermedad de por sí. Sí. ¿En el corazón qué podría pasar, Doc? En el corazón, lo más común es que el corazón está recubierto por una tela que se conoce como pericardio, es una telita que tiene alrededor del corazón. Sí. Lo más común que ocurre en pacientes que tienen lupus es que esa telita se inflame y pueda tener un poquito de líquido, le llamamos pericarditis. Eso, lo más común es que el paciente suele manifestarlo como dolor en el pecho muy, muy fuerte. Cuando el lupus se complica con otra enfermedad que se llama antifosfolípidos, que puede coexistir con otra patología, se puede complicar con infartos al corazón, o sea, hacer coágulos en las arterias coronarias. Eso no es tan frecuente, pero también puede llegar a ser una manifestación de lupus, formar coágulos en el cuerpo. ¿Y hay mucha gente que tiene lupus y no está diagnosticada? O sea, tú como especialista podrías decir que hay un subdiagnóstico. Sí, la verdad es que sí, porque el diagnóstico tampoco es tan sencillo. Hay diagnósticos que son muy fáciles. Sí. Le decimos el clásico diagnóstico como de camión, que tú ves, ese paciente claramente tiene ciertas alteraciones que definitivamente debe tener gota o debe de tener alguna patología, ¿no? Hipotiroidismo y demás. Pero el lupus, como es tan delicado en muchas de las manifestaciones, a veces puede ser muy, muy, muy sutil. En ocasiones no es sencillo diagnosticarlo y entonces incluso a veces hasta llegando al especialista, a veces hay dudas de si eso no es, ¿no? Entonces yo sí creo que en el mundo, no nada más en México, debe haber un subregistro de pacientes con lupus, pero pues si algo no anda bien, si te están hinchando las articulaciones, te salen manchas de la nada, tienes anemias inexplicables, pues lo mejor es ir al médico para que te oriente y sepas qué diagnóstico tienes. Así es, que eso es súper, súper importante y por eso hicimos este programa el día de hoy conmemorando el Día Mundial del Lupus. Doctor Francisco Merayo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y estaremos muy, muy pendientes. Director médico de reumática, él es médico internista y reumatólogo. Y bueno, gracias por acompañarnos y por toda la información para que la gente pueda tomar decisiones adecuadas. Gracias a usted, feliz Día de las Madres, gracias de verdad y felicidades a todas las mamás, en especial a la mía. Yo soy Ethel Soriano y por favor. Imagen presentó Bien y Saludable con Ethel Soriano.